Hola, buenos días. Soy Alba Puertas Martínez y hoy voy a hablar de la sal. En la siguiente diapositiva tenemos el índice, que vamos a hablar de una pequeña introducción, la historia, las características físico-químicas, la obtención según procedencia, obtención de la sal, desarrollo de diagrama flujo, uso en la industria, tipos de sal y producción de la sal. La sal. La sal es una sustancia consistente en cloruro sódico, ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio, muy soluble en agua y es muy abundante en las aguas del mar y también se encuentra en la corteza terrestre. La sal es la única roca mineral comestible por el hombre y es posiblemente el condimento más antiguo empleado por el ser humano. Su importancia para la vida es tal que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones, moviendo las economías, siendo objetivo de impulso, monopolios, guerras, etc., pudiendo llegar a ser un tipo de moneda. Las primeras constancias de la sal se encuentran en la China del siglo XVII. Mucho más adelante, las primeras extracciones de sal mediante procesos elaborados se remontaron a la época de la dinastía Shang en el año 800 a.C. Mucho después, los egipcios fueron los primeros exportadores de pescado en salazón de la antigüedad. Ya en la Edad Media se consolidó el comercio de la sal como elemento fundamental de conservación. Y ya durante el siglo XIX se dieron las primeras explotaciones y ventas de sal en Europa. Y ya en el siglo XX se produjo una serie de transformaciones importantes en la industria salinera en España. Ahora vamos a hablar de las características físico-químicas de la sal, que es un compuesto iónico formado por un catión sodio y un anión cloruro. Es soluble en agua, donde se separan los dos iones. Las sales típicas tienen un punto de fusión alto, baja dureza y baja comprensibilidad. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las propiedades físico-químicas que puede tener una sustancia de la sal, que puede ser sólido, color blanco, un olor inoloro, y aquí tenemos la densidad a 20 grados y la solubilidad en agua en 20 grados. La obtención según la procedencia de la sal se divide en dos vías. Uno tenemos el laboreo minero, que es las explotaciones de halita, también llamada sal de gemas, y salmueras naturales, que pueden ser salinas marinas y salinas de interior. En el laboreo minero, la sal de gema o sal de roca halita es el sector que abarca tanto el laboreo subterráneo convencional como técnicas de minería por disolución in situ de depósitos subterráneos para obtener extracciones de salmuera concentrada. Salmueras naturales, salinas marinas. La obtención de la sal marina y de la sal manantial se basa en la elaboración natural de agua marina o aguas continentales concentradas en cloruro sódico, por la acción combinada del calor solar y la cinética del aire. El proceso productivo para la recogida de la sal, cosecha, comúnmente tiene lugar en periodo estival. Y aquí tenemos unos ejemplos de industria de manufactura de la sal marina. Son diferentes tipos de salineras, donde tenemos la salinera de San Pedro de Pinatar, en Murcia, la salina de Torrevieja, en Alicante, y las salinas de Fuencaliente, en la isla de La Palma. Ahora voy a hablar de las salinas naturales, que son las salinas de interior, que se alimentan con aguas saladas de manantiales, arroyos, pozos o lagunas. Las instalaciones de carácter más tradicional comprenden un pequeño número de balsas, algunas con función de concentradores. Su número ha ido disminuyendo en las últimas décadas por razones socioeconómicas. A continuación tenemos la obtención de la sal según un diagrama de flujo, que tenemos la recogida de la sal, se hace un lavado, después se hace una centrifugación, un secado,
una molienda, un tamizado, el envasado y el etiquetado y por último el transporte y el almacenamiento. Salinas. La sal marina se cosecha en salinas de grandes extensiones, ubicadas en zonas tanto de costa como de interior, obteniendo una sal de alta calidad gracias a la acción del sol y del viento. El primer paso es el llenado, que se conduce mediante una red de canales de agua salada, hasta unas parcelas rectangulares construidas en el terreno con piedras. Segundo paso es el proceso de elaboración. A medida que el agua se calienta, la espuma que se forma de manera natural se elimina en la parte superior y el agua se evapora, hasta que queden los cristales de sal. Y el tercer y último paso es la extracción, donde se recoge la sal en camiones para ser procesada y se hace en los meses estivales. Proceso de lavado. La sal llega de las salinas a través de camiones hacia la industria salina. Los camiones descargan la sal en cintas transportadoras que llevan la sal hacia la fase de lavado. La fase de lavado de la sal consiste en la eliminación de las impurezas adheridas. El proceso de lavado permite identificar impurezas solubles e insolubles en sal cruda, utilizando un avanzado sistema de salmuera a contracorriente. Es el proceso más importante de todo el ciclo. Durante este lavado, la sal pierde todas las impurezas y se disuelven determinados cloruros que precipitan en la fase de salinación. Proceso de centrifugación. Después del proceso de lavado, el producto pasa por una centrífuga para completar el sistema de lavado y disminuir la humedad del producto en el proceso, separando la sal de la salmuera utilizada para el lavado. La centrífuga permite la separación sólido-líquido en un proceso continuo. Proceso de secado. Posteriormente, la sal pasa a la fase de secado. En este proceso, la sal pasa por un secador rotatorio, disminuyendo la humedad. En esta fase de elaboración, el objeto es llevar la humedad de la sal de un 4% a un 0,2%. Proceso de molienda. Es una fase de la elaboración no determinante, pero necesaria para satisfacer el particular pedido del mercado en el sector de la sal de grano fino. Esto es obtenido a través de una serie de molinos que reciben la sal a la salida del secado, triturando el grano en modo de obtener una granulometría fina para la sal refinada. Proceso de tamizado. Tras el proceso de molienda, a la sal se le realiza un proceso de tamizado. Esta operación la realiza una tamizadora vibratoria. El objetivo de esta fase es preparar las distintas granulometrías de la sal, obtenidas después de la molienda y secado. Los tamices están compuestos de 4 planos de separación para obtener las siguientes tipologías de sal, como puede ser la sal seca gruesa, sal seca media y sal seca fina. Proceso de envasado. Tras la elección de la granulometría de la sal, se procesa el envasado y empaquetado. La sal se envasará en los centros productores o en los establecimientos explícitamente autorizados para ello por la Dirección General de Salud Pública. Los envases, que eran siempre nuevos, podrán ser de papel, de cartón o de cualquier otro material que sea autorizado por la Dirección General de Salud Pública. Este proceso lo realiza una máquina automática, que se encarga de presentar la sal en paquetes de diferentes pesos según sea la demanda del mercado. Proceso de etiquetado. El etiquetado de los envases y el rotulado de los embalajes deberá cumplir lo dispuesto en la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados. La información del etiquetado de los envases de los productos sujetos a esta reglamentación que vayan destinados al consumo final constarán obligatoriamente de las siguientes especificaciones grabadas o litografiadas con material indeleble: denominación del producto, lista de ingredientes, contenido neto,
identificación de la empresa, identificación del lote de fabricación. Y por último tenemos el transporte y almacenamiento. Se tomarán especiales precauciones, dada la naturaleza de estos productos, para que no adquieran olores ni sabores extraños durante el periodo de almacenamiento y transporte. La sal destinada a las industrias alimentarias o para consumo humano deberá transportarse envasada según este Real Decreto, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de la sal. Solo se permitirá el transporte a granel cuando se destine a las envasadoras y a la industria que realiza operaciones de salado y salazón. Usos de la sal en la industria. La sal está muy extendida en la industria y sería casi imposible enumerarlos todos. Nos centraremos en las principales industrias, donde su uso está generalizado. Por ejemplo, tenemos la industria farmacéutica, en la industria química y en la industria textil. El uso de la sal en la industria tiene más importancia en la alimentación, más concretamente en la industria alimentaria, que está relacionada con, por ejemplo, las carnes, donde la sal se agrega a las carnes principalmente como un ingrediente conservante, que inhibe el crecimiento de las bacterias y también se usa como agente aglutinante, ablandador y potenciador del color. También se utiliza en panadería y pastelería, como resultante de un ingrediente fundamental en la elaboración del pan para controlar el grado de fermentación en la masa. Además, hace más sabroso este alimento universal, tan importante en la dieta diaria. En los productos lácteos se utiliza para controlar la fermentación y mejorar el color, textura y sabor de estos productos básicos en la dieta como quesos, margarinas, mantequillas o cremas. Utilización en conservas, encurtidos, ahumados y salazones, donde garantiza la conservación natural y la seguridad alimentaria de sus preparados. El característico sabor que les aporta la sal a estos productos es también una de las cualidades más apreciadas por los consumidores. Ahora voy a hablar de los tipos de sal, donde según el reglamento técnico sanitario, estos son los diferentes tipos de sal. Tenemos la sal gema, que viene procedente de yacimientos salinos naturales, la sal marina, que es procedente de evaporación de agua de mar, la sal manantial, procedente de manantiales salinos por evaporación de salmueras, la sal refinada, que es la sal de gema, sal de manantial o la sal marina, purificada por lavado o también por disolución seguida de cristalización. Otra es la sal de mesa, que es una sal refinada que pueden contener agentes antipelmazantes autorizados por la Dirección General de Salud Pública. Vamos a hablar de las sales especiales, como por ejemplo puede ser la sal yodada, que es la sal a que se le ha añadido yoduro potásico, la sal fluorada, que es la sal a que se le ha añadido fluoruro sódico, y la sal nitrificada, que es la sal a la que se le ha añadido nitrito sódico. Otras sales. Tenemos la sal del Himalaya, contiene menos porcentaje de sodio que la sal común de mesa y más minerales. Tenemos la sal negra, que en lugar de saber salado, tiene un olor y un sabor bastante característico, que recuerda al del huevo. El motivo de esta curiosa cualidad es el alto nivel de azufre que contiene en su interior, además de otros minerales como el hierro. Y por último tenemos la sal Maldon, que es un tipo de sal en escamas que se utiliza como condimento en la cocina. Este tipo de sal se ha popularizado gracias a su pureza, siendo más saludable que la sal común y su intenso sabor. La sal en la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, los alimentos muy elaborados son cada vez más corrientes y asequibles. La población del mundo entero consume alimentos más ricos en energía, que contienen muchas más grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcar y sal. Esta última es la fuente principal de sodio, cuyo crecido consumo se asocia a la hipertensión
y a un mayor riesgo de cardiopatías. En la alimentación, la sal puede provenir de alimentos elaborados, ya sean porque son particularmente ricos en sal, en platos preparados, el jamón, el queso, etc., ya porque suelen consumirse en grandes cantidades como el pan y los productos de cereales elaborados. También se añade la sal a los alimentos durante la cocción o bien en la mesa, sal de mesa. La mayoría de las personas consumen demasiada sal, de 9 a 12 gramos por día en promedio, es decir, 2 veces la ingesta máxima recomendada. La OMS recomienda reducir el consumo de sal en los adultos a 2 gramos por día. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos y a todas.